Muy buenos días, ¿cómo están en esta mañana? Bendecidos, prosperados y en victoria, con convicción que hoy será un día lleno de oportunidades, lleno de ver la mano del Señor obrando a favor de cada uno de ustedes. Este es el día que Él ha hecho el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él. El día donde sus misericordias se renovaron a favor de tu casa. Y estamos aquí en su espacio especialmente preparado para ti, mujer, que nos acompañas en esta mañana a través de los canales Cable Éxito, TV Norte y a través de la 1370, la frecuencia F. Les agradecemos por acompañarnos un jueves más en este espacio de Mujeres en Contacto. Y bueno, quiero saludar a estas hermosas mujeres que me acompañan el día de hoy. Muy buenos días para todas. Buenos días, Golda. ¿Cómo estás? Buenos días, Lore. Especialmente hoy es un día maravilloso para mí. No sé, hoy me levanté con harta hambre. Dije, caramba, así que estoy bien viva, dije yo. Bendito sea el Señor, las misericordias del Señor se renuevan sobre nuestras vidas todos los días. Y un saludo para aquellas mujeres hermosas y estos hombres que nos están mirando. Hoy tenemos un tema muy interesante. Muy interesante. Buenos días, mi Sandy, ¿cómo estás tú? Buenos días, mis mujeres hermosas, buenos días, televidentes, buenos días, mis mujeres y hombres que nos ven. Dios los bendice el día de hoy. Feliz, una mañana nueva, una oportunidad de hacer las cosas conforme al corazón del Señor. Amén. Y pues muy agradecida de estar de nuevo aquí con ustedes y de compartir con mis niñas. Además con una invitada especialísima. Buenos días, Milicet, ¿cómo estás? Muy bien. Feliz de estar aquí, de verdad que me siento bendecida por el Señor por tener la oportunidad de estar aquí hoy con ustedes y con todas las personas que nos están viendo, que están en ese televisor, que están escuchando nuestra voz y la voz de Dios principalmente a través de la 1370. Y bueno, estoy aquí ya preparada para este tema tan maravilloso que Dios ha puesto en nuestro corazón. Pues de verdad que es una bendición, Milicet, que nos acompañes en esta mañana. Hoy tenemos invitada de lujo, como lo dijo Sandy, y créanme que nos están acompañando en estos momentos, hoy son aún más bendecidos, porque sabemos que la vida de Lisset y el aporte que tú traes en esta mañana también va a ser de gran bendición para aquellos que te van a escuchar o aquellos que nos están viendo a través de televisión. Lisset es una mujer maravillosa, una profesional, madre de dos hermosos varoncitos, es esposa, es una mujer admirable y por eso queríamos tenerla en este día. Estamos en el mes de marzo, ¿verdad? El primer jueves del mes de marzo, el mes que se conmemora o en el mes que se le hace el honor a la mujer, ¿verdad? Yo diría que debería de ser todos los días, ¿verdad, chicas? Sí, así es. Así es. Pero Festejadas este mes que en especial nos festejan, nos honran, pues qué lindo poder tener la primicia de tu vida aquí con nosotras. Y bueno, pues estamos en el mes de marzo, entrando en un tema que sabemos va a ser de gran bendición, como todas las temáticas que manejamos siempre nos bendicen primero a nosotras preparándolo para ustedes, y vamos a hablar de la realidad de tu destino durante estos jueves que tendremos del mes de marzo, chicas, y creo que es un tema que nos ha llevado como a profundizar en muchas temáticas y muchas verdades a la luz de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, no se muevan de su espacio, tomen notas, aquellas que de pronto están en la oficina, vayan tomando apuntes, o la mujer que está ahorita haciendo las cosas en la casa, también tenga por ahí cerquita una libretica para que pueda tener en cuenta los tips o las verdades que hoy les vamos a compartir, ¿verdad, chicas? Y bueno, realidad de tu destino. ¿Qué viene a tu mente cuando hablamos o escuchas la palabra destino, Milicet? Bueno, yo no soy muy del destino. Yo creo que eso es la respuesta a las decisiones que yo he venido tomando en cuanto a mis sueños, mis metas, mis anhelos. Entonces para mí el destino es eso, cómo yo estoy preparándome de acuerdo a los sueños y metas que me he planteado. Muy bien, pues miren,
Yo quiero compartirles una porción bíblica que encontramos en el libro de Isaías, que es un libro lleno de promesas, un libro que nos levanta, nos renueva. Dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Puede ser que en algún momento de nuestras vidas o en este mismo momento, cuando dijimos la palabra destino, alguien pensó, no, es que yo fui destinada para que todo me salga mal en la vida. No, es que yo fui destinado para que todo lo que comienzo no lo puedo terminar. O yo fui destinado para ser infeliz, ¿verdad? Pero entonces vamos a ver a la luz de la palabra cuál es la verdad del destino y cómo podemos enfocarnos. Cuando nosotros no tenemos claro un destino, vivimos un presente sin sentido. Nosotras, como hijas de Dios, no nos rige el destino, sino la voluntad de Dios. Amén. Que tiene propósito para cada uno de nosotros. Entonces, vamos a ver un poquito lo que significa la palabra destino. Sandy, en el diccionario, ¿qué significa la palabra destino? Bueno, según el diccionario, la palabra destino significa poder sobrenatural, inevitable, ineludible. En este momento, ineludible, inevitable significa no se puede cambiar. Que según se cree, o sea, que no es cierto. Guía la vida humana y la de cualquier ser a fin no escogido. Según esto, tú no tienes el poder de decidir. De forma necesaria o fatal al libre albedrío o a la libertad. Según esto, ¿sí? El Señor para mí nos dio la libertad de escoger. Ajá. Él nos dio libre albedrío. Uh-huh. De nosotros depende que esa palabra que llaman destino, que la pongo entre comillas, es la respuesta a mis decisiones. El Señor nos dice, puedes elegir lo bueno, hija, o puedes elegir lo malo. Lo bueno va a tener ciertas consecuencias, lo malo va a tener ciertas consecuencias. Entonces, la palabra destino como tal no existe para mí, en mi concepto cristiano, en mi concepto como hija de Dios, no existe. Es un acúmulo de decisiones que tomo afianzadas en el Señor. Así es como tú vas formando un destino, supuesto, ¿sí? Que te puede dar un fruto o te puede dar una vida futura plena. Ajá. ¿Sí? De lo que siembras siempre vas a recoger. Entonces, siempre tenemos que tener la conciencia que si tomamos buenas decisiones, pues la cosecha va a ser buena. Si tomamos malas decisiones, pues la cosecha no va a ser tan buena. Esto no indica que tú tengas la posibilidad de arrepentirte cuando hiciste algo que no debiste hacer, ¿sí? Porque el Señor vino a crucificarse por nosotros para perdón de nuestros pecados, ¿sí? Entonces yo creo que ahí el Señor nos dio esa posibilidad de decir, Señor, me arrepiento, sé que tomé malas decisiones, no es que no vengan las consecuencias, pero van a ser muchísimo más llevaderas, se van a aligerar muchísimo más porque tomaste la decisión de corregir a tiempo y empezar a caminar con el Señor. Porque en Él encontramos esta oportunidad. Claro, ¿no? Que sí. Recuerden solo en Él. Que Dios es el Dios Él es el principio, ¿verdad? Y también es el fin, el alfa y la omega. Entonces el hecho de que nosotros nos rijamos por la palabra destino, creo que nos trae como a reflexionar qué es el destino, cuál es el concepto que yo tengo y cómo yo puedo comprender que la palabra de Dios dice que fuimos predestinados, o sea que fuimos determinados por Dios desde hace mucho tiempo para que fuésemos llamadas hijas de Él. Entonces, si tú que nos estás acompañando esta mañana, llegas a la claridad o a la conciencia que fuiste determinado por Dios con un propósito implícito para que en el día de hoy, pese a lo que ya haya pasado en tu vida, equivocaciones, de pronto situaciones difíciles, tribulaciones, te des cuenta
que tú no eres una casualidad, que tú no eres un accidente, que tú no fuiste escogido por Dios para el sufrimiento eterno. Ya Jesucristo, como decías tú, Sandy, fue obediente a la voluntad del Padre y murió por nosotros en la cruz. Ese sacrificio de amor que Él hizo por nosotros hace que se corrobore esa predestinación de la que nos habla la palabra en el libro de Romanos. Entonces, si yo comprendo que yo como hija de Dios, más que vivir un destino, ¿verdad?, vivo en su perfecta voluntad, aquella que no se fundamenta en coincidencias, sino en hilos conductores, vamos a comprender que mi vida tiene un propósito. Entonces, con este abrebocas, con este pequeño inicio, les invitamos a que no se desconecten de su espacio Mujeres en Contacto. Ya regresamos. Tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. Bueno, y seguimos aquí con este tema de gran bendición, realidad de tu destino. En este primer jueves del mes de marzo, llegando a la convicción, o diría yo de pronto a conocer una verdad que muchos desconocen y que creo que puede traer gran libertad a tu vida en el día de hoy. Entonces, estábamos hablando del destino, ¿verdad, chicas? Así es. Pero creo que aquí surge otra pregunta, Sandy. Sí. Acerca del destino. Ya vimos lo que según los diccionarios nos hablan del destino y tenemos claro que el Señor a nosotros nos predestinó para ser sus hijos, ¿sí? Y hacernos parte de esta familia de Él que trae tanta bendición y nos lleva a la conciencia que nosotras no vivimos por destino, sino por voluntad de Dios, que no vivimos por hilos conductores que son simplemente casualidades, sino que vivimos con un propósito implícito que Él ha determinado para cada una de nosotras. Pero entonces ahí surge otra pregunta, mi Sandy. Aquí surge otra pregunta, pero antes quiero citar una frase hermosa que dijo el pastor Satirio, nuestro pastor, nuestro amado pastor. Cuando vivo en la esperanza, vivo por el mañana. Cuando añado a esto fe, activo el hoy. No va a suceder, está sucediendo. Así es. ¿Sí? La cito tal cual nos la dijo. Sí. Fue una bendición. Y la pregunta es, cuando tengo claro mi destino, vivo un presente sin sentido. Cuando no tengo claro, mi destino, vivo un presente sin sentido. Yo traje a colación la palabra del significado claridad. Ajá. ¿Sí? Dice distinción con que a través nosotros las personas sentimos, ¿sí?, sensaciones, ideas y cosas. Es como percibimos las cosas y tenemos claro qué es. Ejemplo, claridad ante una situación o circunstancia o cómo organizas tú tus pensamientos, ¿sí? Yo creo que ahí tenemos que tener como hijas del Señor muy claro, como siempre lo digo yo, mis fórmulas, ¿sí? ¿Quién soy? Preguntarme, ¿quién soy? Segundo, identidad. ¿A quién pertenezco? ¿Cuál es mi camino a seguir? ¿A quién estoy mirando? ¿Qué debo hacer y qué no debo hacer? Creo que como hijas de Cristo tenemos que ser semejanzas del Señor, ¿sí? Y la respuesta está clara. Tenemos que seguir el índice que nos dice el Señor, ¿sí? Semejanza a nuestro Padre. Así es. ¿Tú qué opinas de eso, Melissa? Que estamos conectadas de forma increíble porque yo el destino lo baso en dos aspectos principales. El primero es si yo desconozco al Señor, desconozco a mi Creador, desconozco los planes que Él tiene para mí, para mi vida. Y el segundo es cuando ya lo conozco, cuando descubro qué planes tiene para Un Él. antes y un después. Un antes y un después en Dios. Para mí el Maravilloso. destino se basa en esas dos cosas. Maravilloso. Yo como muchas personas, he vivido en esos dos aspectos. Como todas las que estamos Así aquí es. y los que te puedan estar escuchando Así en es. esta mañana. Cuando yo empecé ya mi vida universitaria, que fue cuando realmente empecé a tomar las decisiones
para mi vida, que yo creía que eran las buenas o las malas, que yo decía, no, me voy por aquí porque esto me da tal resultado, voy a hacer esto, porque yo considero que esto es lo que me va a servir en mi vida. Con el pasar del tiempo me di cuenta que yo vivía vacía. No tenía, o sea, vivía una vida sin sentido, porque nada realmente me hacía feliz, nada realmente salía como yo quería que saliera, nada llegaba a un final total. Entonces ahí todo cambió, gracias a Dios, todo cambió. Cuando empecé a vivir en el segundo aspecto. Y llegaste tú, dice. Llegaste tú. Ay, Sí. Entonces empecé a vivir en el segundo aspecto, que es conozco de dónde vengo, a quién pertenezco. Respondiendo las preguntas de Sandy. Exacto, Ajá. esa formulita, porque yo quiero confesarles que yo cada programa estoy detrás de mi audio y voy tomando nota de todo lo que ustedes dicen. Ah, qué lindo. Entonces, ya empiezo yo a vivir en el segundo aspecto, conociendo a mi padre, empiezo este proceso y ahí empieza una formulita, como dice Sandy. Lo primero es el proceso que comienza con la aceptación. Señor, yo te acepto. Ajá. Heme aquí. Reconocimiento Exacto. de mi vulnerabilidad como ser humano. Exacto. Entonces Ajá. le digo, Señor, yo Que sin o sea, él acepto que sin ti nada soy. Ajá, sí es. qué O sea, lindo. no es soy bellísimo. absolutamente nada, Señor. O sea que tú nos das la fórmula de preguntas y tú la das respuestas, pero al mismo tiempo toda va Todo está Hilada, conectada toda para va llegar al hilada. propósito. me quedo aterrada como inicias tú, después continúas y digo yo, wow, Y Señor. sería bueno que al final tú nos dijeras la fórmula de las preguntas y tú de las respuestas para que aquellos que nos estén escuchando puedan llegar a confrontarse, ¿sí? Sí, a y una hagan claridad. un autoanálisis. Fíjate que después de la aceptación, entonces yo digo, bueno, Señor, yo ya acepté que cometí mis errores. Ajá. Y tengo una necesidad, yo sentí la necesidad imperiosa de arrodillarme y decirle perdóname, porque hasta aquí yo he caminado sin ti y no sé cómo lo he hecho, porque no Wow. sé La cómo un misericordia. ser humano puede vivir sin Dios su día a día. Sí. O sea, ahora que yo trato de estar en continua comunicación con Dios, yo miro atrás y digo, qué boba fuiste. O sea, Sí, ¿cómo pero- te perdiste de Pero tanto? tenía sentido también, Sí, porque claro eso que te da sí. herramientas en el día de hoy. Así es. Entonces, al ir al arrepentimiento, yo reconozco la vulnerabilidad del ser humano, Ajá. mi vulnerabilidad, y le digo, Señor, toma el control. Toma el control porque me siento fatal y estoy arrepentida porque hoy me doy cuenta que todo lo que hice atrás no estuvo como tú querías que estuviera y me trajo a tener el sufrimiento que hoy tengo. Las porque es que- consecuencias. Exacto. Entonces, ya cuando yo acepto, reconozco, cuando ya me arrepiento y siento verdaderamente como que una paz, empiezo a sentir una paz, como que solté todo. Entonces voy a la determinación de seguir caminando con el Señor. Aceptación. Y ahora vamos por determinación. Aceptación, reconocimiento, arrepentimiento y voy Así es. ya entonces a la determinación de caminar con el Señor. Este es un proceso que lleva tiempo, porque no es fácil cuando tú estás acostumbrada a vivir un día a día Sí. y cambiar Sí. rutinas. Porque Así se es. trata de eso, de cambiar rutinas, no es cambiar de religión, no es cambiar de, ay, ya esta se volvió loca porque ya, mejor dicho, ya no habla con nadie. No, es simplemente empezar a cambiar rutinas por rutinas sanas. Y Si yo hábitos sé que lo arraigados. que estoy Hábitos haciendo, arraigados. Claro que exacto, sí. si yo sé que lo que estoy haciendo no me está llevando a ningún fin, yo hago un alto y digo, Señor, yo me determino a caminar contigo, dame la luz, muéstrame. Entonces ahí viene ya el último paso, que es en el que empezamos a estar ya todas las que nos vamos encaminando y todos, que es la obediencia. La obediencia definitivamente tiene unos frutos maravillosos. Así es. Maravilloso Muy de porque acuerdo. ya yo empiezo a reconocer los planes que el Señor tiene para mi vida, como dice su palabra en Jeremías. Él dice, yo sé los planes que tengo de para ti. Son planes de bien y no de mal, y no de mal. a fin de que alcances el propósito para el cual Así fuiste es. creado. Amén. En otras versiones dice, para que alcances bienestar, Ajá. un futuro con esperanza. Ahí empiezas Yo te a da- degustar. que yo a te- degustar a la degustar. predestinación. Exacto. Para eso Entonces- fuiste predestinada. Sí, la verdad es maravilloso cuando no es fácil. No es fácil porque decirlo aquí de pronto suena muy fácil, pero no. El proceso, el antes y el después
Es una cosa que primero ha llevado años en mí personalmente ha llevado muchos años, ha traído muchos cambios, ha traído conflictos, ha traído tristezas, ha traído como... Yo digo, pero ¿por qué debo seguir haciéndolo si esto antes me daba un resultado que yo sí quería? Entonces, y ahora como que no es lo que yo quiero. Porque te ves confrontada a la verdad que estás conociendo. Exacto. Entonces ahí me ocurre otra cosa. Yo digo, Señor, ¿qué debo hacer? Y empiezo a sujetarme a la voluntad de Dios. Ay, así no quieras que siempre veces, es pero buena, esa es la buena. agradable y perfecta. Realidad existente. Exacto. Exacto. Realidad Eso es, existente. Entonces, aquí fue cuando mi destino, lo que llamamos destino, lo que Sandy decía que no es cierto, o sea, es incierto, mi destino cambia. Así es. Porque ya mi vida no se rige por lo que yo quiero, sino por lo que Fuiste, vuelvo y repito, predestinada. exacto. Es que lo que hay Dios que repetirlo quiere, para que no lo que Dios quiere para mi vida. Dios, como dices tú, es un caballero. Sí. Él respeta las decisiones. Lo que dice Sandy, nos dio libre albedrío Río. para decidir lo bueno y lo malo. Así Pero es. entonces cuando ya yo tengo la conciencia de quién es mi padre, y yo como mamá, yo sé que yo quiero lo bueno para mis hijos, lo mejor para mis hijos. Entonces yo digo, si soy así, yo con mis hijos, que soy un ser humano vulnerable, ¿qué tanto no querrá Dios conmigo? Entonces yo empiezo a pensar, Maravillas. Señor, te voy a llevar a tus pies todos mis sueños, todas mis metas, todas mis decisiones. Y si tú las respaldas, si tú estás conmigo en ese proceso, yo sé que van a llegar a un fin. Pero entonces vuelvo y caigo cuando yo dije, Señor, lo llevé a tus pies. Entonces me emociono porque yo digo, quiero esto. Pero entonces empieza el proceso, sí, lo voy a recibir por fe, pero resulta que no es fe, es esperanza. Solamente, que era lo que Exacto. Sandy nos decía, y que esa frase de nuestro pastor es maravillosa, porque Impresionante. muchos de nosotros que conocemos del Señor creemos que tener esperanza solamente, pues eso nos lleva, y es esa motivación de un mañana, pero óyeme, si somos gente de fe, los que vivimos Actívalo. la certeza de lo que se Actívalo. espera y la convicción Así de lo es. que no se ve, entonces es sumarle a esa esperanza la fe, para que no sea algo que tú ves lejano, sino que comience a suceder ahora, aunque no lo veas. Sí. Y algo muy importante que tú dices, Lisette, para llevar también a claridad a los que nos estén viendo o escuchando, el confrontarnos con una verdad, el querer conocer del dueño de mi vida y que me escogió, me lleva a cambiar hábitos, pensamientos, y mi realidad comienza a verse tocada por esto. Pero entonces, además de eso, nos vemos en esa disyuntiva que hay que estar bajo su voluntad. Entonces, cuando podemos decirle a las personas que nos están acompañando, cuando tú comienzas a querer hacer la voluntad de Dios, necesariamente necesitas llevar todos tus sueños y tu voluntad a la de Él, porque a veces, ay Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿sí? Pero entonces, Pero dámelo que te estoy pidiendo, Señor, por favor. Pero por favor, Lo quiero ya. Exacto. A todas, Entonces, a todas. es muy importante que tengamos eso claro, que cuando yo digo me alineo a la voluntad de Dios, es realmente alinearnos. Pero bueno, este tema sigue siendo aún más rico, nos sigue sí. llenando Pero- mucho del Señor. Y regresamos en unos instantes. Tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. Y seguimos conectados en Mujeres en Contacto y con este tema tan importante, mujeres hermosas. Y continuamos con Lisette, que ella nos tenía un tema muy importante de su vida, el desarrollo de su vida, y me parece maravilloso cuando ella dice que se acoge a ese destino real que es el Señor Jesucristo, donde sabemos que tenemos una herencia con propósito. amén. Ese es el que está desarrollando nuestra Lisette. Bueno, gracias Goldita, un destino con propósito. Qué belleza. Sí, yo desarrollando esta temática, yo le decía, Señor, has hecho maravillas. Has hecho maravillas porque el verme yo frente a un espejo y decir,
Físicamente estoy igual, bueno, los años no llegan solos. Llegan con la belleza. Ay, Llegan con la belleza. Amén. Él es tan hermoso que a todas nos hermosea siempre de aquí hasta que ya estemos con Él en su presencia. Entonces yo digo, Señor, yo puedo mirar mis hijos. Ayer, por ejemplo, ocurrió algo tan hermoso. Estaba hablando con mi esposo y el Señor me dio respuesta a algo que yo le estaba preguntando y me causó una alegría enorme. Y salí corriendo, y esto no lo digo para que digan, ay, la que más se arrodilla. No, es porque fue algo puntual muy hermoso. Yo me fui corriendo a darle gracias al Señor de rodillas y se me salían las lágrimas y yo estaba, Señor, gracias, gracias porque tu respuesta siempre es oportuna, gracias, Señor. Y en eso siento una manito que hace amén, una vocecita que dice amén y me agarra la espalda y volteo y está Lucas, mi chiquitico de 3 años, que hoy está cumpliendo años, precisamente hoy está cumpliendo sus 3 años y dice amén, mami. Qué lindo. Y yo lo miro y me pongo a llorar realmente porque veo, Señor, tú no solo estás obrando en mí, tú estás haciendo que tu palabra sea instrumento para mis hijos. Le estás dando herencia Así con es. propósito a tus Me dio, hijos. amén, me dio una felicidad tan grande ver que mi chiquitico se arrodilla y está dándole también gracias a Dios, sin saber de qué, pero él ve a la mamá haciéndolo y da las gracias. Claro. Entonces, eso en cuanto a las respuestas positivas. Me he sentido también muy confrontada cuando le digo, Señor, sí, dámelo, Señor, y estoy orando y estoy, mejor dicho, estoy en Batallando. en Ajá. pro del Batalla. sueño y en pro de la meta. En esa intercesión Sí. que no lo soltamos. Y me dice el Señor, no, por ahí no no es. Ese por ahí no es. Y yo, pero ¿por qué? Ese por ahí no Porque es. si hace rato estábamos en una alegría, en un gozo, ¿qué pasa ahorita? Sí, y yo como que no, pero ¿por qué? No entiendo, Señor, pero tú me dijiste que sí, y yo estaba encaminada y estaba orando y no, yo no puede ser, Señor. Entonces ahí me surge una pregunta y un tema que sería maravilloso que ustedes lo No, desarrollaran. pero no entremos ahí, no entremos ahí, ¿Cómo porque si no aceptar dejamos... los no de Dios? Bueno, ese lo De podemos verdad, estar de tratando verdad que después. sí, porque no es fácil, pero yo encontré en la palabra y encuentro una esperanza maravillosa en Santiago cuando dice el Señor, y lo voy a citar. Dice, existe la certeza que quien supera las dificultades, Dios lo bendice y Wow. lo premia con la vida eterna que ha prometido a quienes le aman. Entonces, Maravilloso. televidentes, mujeres, hombres, si ustedes están pasando en este momento por el gozo de la oración, el gozo de la intercesión por la meta, y resulta que la respuesta fue Por ahí no es. no, por ahí no es. Tranquilos, tranquilos que nosotros, decía Lore ayer, nosotros nos quedamos en lo micro. Ajá. Y Dios nos quiere para lo macro. Así es. Él siempre nos quiere para lo macro. Y tú sabes que diciendo lo micro y lo macro, yo quiero escuchar a mi paisita Por de la, favor. porque Ve, es mi que hoy está como muy gordita. calladita. Está y yo sé que concentrada. ella es una mujer que Estoy recuperándome de. Yo creo que por ahí en esa cámara se ve aquí. Un ella se moradito, bajó un no. poquito Yo me rápido bajé. de la moto. Sanando unos pequeños golpes que me caí del motorrato. Sí, pero ya estás mejor, mi amor. Ya, Gloria bueno, Dios. a mí todo esto me lleva a una historia muy hermosa de Daniel y sus 3 amigos. Ajá. Fíjate que ellos fueron llevados a tierras extranjeras, ¿cierto? Y nosotros ahí podemos mirar que hubo un enfoque, hubo unos parámetros y también hubo una contundencia. Ajá. Entonces, el enfoque de ellos fue la oración. La oración porque van a unas tierras extranjeras, el rey de ellos es el rey de reyes y señor de señores, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y llegan a una tierra extranjera donde, oh, qué sorpresa, yo debo de inclinarme ante un rey, pues que no es mi rey, pero que yo tomo la determinación y digo, no me voy a inclinar ante este rey. Entonces me poso que en la oración, después me voy yo al enfoque, el enfoque es una interdisciplina y la interdisciplina es la oración, eso es lo que nos da disciplina en una vida con Cristo. Claro, Claro. sí. Y lo bonito también de esto, esta interdisciplina es que ellos toman una decisión de tener una visión que perfecta. La oración nos da una visión perfecta de lo que estamos haciendo, el lugar donde estemos. Y bueno, mire, estos 3 amigos
toman la decisión de que de servir allí, pero no de no contaminarse con nada de lo que había allí. Y mire qué bonito que podemos llegar a lugares y determinarnos, enfocarnos y tomar unas decisiones acertadas en cuanto al destino que nosotros como cristianos hablamos que no hay, pero es algo real, algo existente. Porque es que lo que tú estás diciendo, para que los que nos están acompañando, que puede ser que no conozcan la historia de Daniel, de sus amigos, es también llevarlos a la claridad que ellos están pasando una situación, no solamente cambio de cultura, y no fue que ellos quisieron irse, sino que se los llevaron, ¿verdad? Y entonces, aparte de esto, están siendo forzados no solamente a inclinarse ante un rey que no es el rey de ellos, el rey de reyes, sino que aparte están siendo incitados a alimentarse de cosas que ellos no tenían por costumbre hacerlo y que sabían que para ellos era contaminación. Entonces ellos marcan esta diferencia, ¿verdad, mi Golda? Así es. Y tú nos hablas de la interdisciplina. En el propósito del Señor, eso es fundamental. La interdisciplina. Yo creo que es algo muy, muy puntual y es algo muy contundente que debe existir en nuestra vida, que es la oración. La oración es importantísima porque la oración te abre tus sentidos espirituales, tu visión, tus oídos, todos los sentidos se ponen a funcionar de una manera increíble. Entonces me hace ser disciplinado, me hace tomar decisiones que me llevan a concluir a cosas buenas, exacto. Sí. Y la palabra en Efesios lo habla, dice que en él asimismo tuvimos herencia. Así lo que decíamos ahorita, herencia con propósito. Entonces, lo que tú decías también, la predestinación, Dios nos predestinó a recibir cosas maravillosas. Quiere decir que nuestra vida no debe estar regida por, como tú nos decías, Lore, yo fui destinada al dolor, a la tristeza, a muchas cosas, a muchas situaciones. No, son cosas que suceden en nuestra vida. Yo por lo menos pongo el ejemplo, me caigo de la moto, listo, me levanto y me sacudo y arranquemos otra vez. Pero le ves lo bueno, tú puedes le veo decir, lo bueno. Yo lo único pude que haber sí quedado debajo de un carro, exacto. Pero hay personas que tristemente, como no tenemos la convicción de que no es que es el destino, no, es que porque el destino quiso que yo me cayera a la moto a rodar. Resulta que estaba la piedrita y me tuve que caer. No, yo me levanto, me miro y digo, Señor, gracias porque no se me dañó nada, no se me fracturó nada, de pronto me hice moradito, raspaduritas, pero cosas que no pasaban. Me preguntaron, ¿está bien? ¿No se puede ir? ¿No se puede mover así? Yo sí puedo, le dije yo, porque Dios es bueno conmigo. Amén. Y las personas se quedaron mirándome extraño. Arranqué en mi moto y lloré, pero como el Señor, gracias, porque mira que en todo nuestro transcurrir de nuestra vida, en nuestra cotidianidad, el día a día que Él nos da, es tan maravilloso que Él nos guarda. Lo que hablábamos un día, de que no vamos a caminar sobre pétalos de rosa, porque mira que no me resbalé sobre pétalos. No, ¿sí? Y te golpeaste. Y me golpeé, sino sobre arena, arenisca y piedra que fastidia, que da duro. Entonces, vuelvo a esto, donde Daniel, ellos se determinaron, estuvieron allí en un lugar donde no eran en el momento muy bien tratados. No, para nada. De hecho, tenían todo en contra. Todo absolutamente en contra, pero ¿qué hace él? Se enfoca. En nuestro enfoque es interdisciplina, o sea, la oración que nos lleva a tener una visión perfecta absolutamente en este destino que estamos hablando. Tenemos también la puntualidad de los parámetros. Entonces, estos parámetros nos llevan a determinarnos. Es un elemento para tomar decisiones realmente contundentes. Y esta fuerza importante que nos da estos parámetros de que nosotros nos regimos bajo la palabra. Esos son nuestros parámetros, esa es nuestra constitución, esos son nuestros códigos, eso es todo para nosotros. Claro, no son casualidades. No son casualidades. Son ya verdades establecidas que nos van a llevar como tal. Para nuestro bien. Y tenemos la contundencia, que la contundencia a nosotros nos lleva a materializar, ¿sí? Materializar, no solamente ya la visualización, sino la materialización y la claridad con la que vamos a desarrollar el propósito de nuestras vidas. Entonces, la predestinación de nuestras vidas está escrita en un libro. Absolutamente todo lo que transcurre en nuestra vida está escrito en un libro y así va a estar. Pero lo lindo, como decía Lisette, cuando yo llego al Señor Jesucristo, reconozco que yo sin Él no, verdaderamente está uno perdido, no tengo visión, no tengo sentidos, no miro más acá
de mi nariz, entonces me doy cuenta que él hable con claridad. Exacto. Con claridad absolutamente todo, y la palabra podemos manejar entonces allí el destino, pero con propósito, herencia, predestinados a lo mejor de lo mejor, a pesar de que sucedan cosas en nuestra vida. Entonces podemos llegar como a ir, para ir como yéndonos a una sola idea. Pongamos el ejemplo de la moto. Sí. En nuestras vidas te vas a caer de la moto, puede ser que en terreno muy pedregoso, de pronto arcilloso, o de pronto el cemento puro donde te vas a dañar, donde te vas a dar con muy fuerte, pero cuando nuestra vida está bajo la voluntad de Dios, aunque pasen estas cosas, no nos va a dañar, no nos va a afectar como en nuestra integridad, por el contrario, nos va a llevar a reconocer que sin su protección yo pude haber pasado cosas peores. Entonces, no vivas más creyendo que fuiste destinado para sufrir, que fuiste destinado para equivocarte, que fuiste destinada para ser infeliz, que fuiste destinada para divorcios, que fuiste destinada para enfermedades. No, en ti está la oportunidad de tomar este material maravilloso que es la palabra del Señor, Así es. que es nuestra guía, que es el paquetico que dice el Señor. Bueno, mira, Lorena, yo a ti te predestiné, ¿verdad, chicas? Yo desde hace mucho, determiné hacerte mi hija o hacerte mi hijo, y te dejé aquí el manual, para que cada vez que tú lo leas, me puedas conocer y puedas comprender lo que decía Lisette, los pensamientos de Él, para darme el fin que Él ya determinó. Maravilloso. Entonces, estás a tiempo de no ver tu vida como una secuencia de casualidades, sino una secuencia de propósitos del reino, para que tú llegues a vivir de la manera que el Señor está queriendo que vivamos, ¿verdad? Porque lo bonito es llegar a la comprensión que la vida va a tener altos y bajos. ¿Sí o no? Porque es una montaña rusa. es una montaña rusa. No es ¿Tú nada no te has plano. sentido un día triste, Sandy? Claro que sí, claro Y que Golda y Lisette también. Y mira que por las supuesto. líneas del tiempo siempre las plantean así, lineales, pero no, la línea del tiempo es así sobre nuestras vidas. Así tal cual. Entonces yo creo que si nosotros permanecemos en la conciencia que fuimos escogidos por Dios, que fuimos predestinados para ser parte de esa familia, entonces nuestra vida toma un propósito maravilloso. Así es. Una cosa que te quería decir, Lore, las bajadas Ajá. nos ayudan a fortalecernos. Oh, sí, eso nos da más fuerza. Pero como está muy interesante el tema, no se muevan, no se despeguen, ya regresamos. Tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. Realidad de tu destino es el tema que empezamos a desarrollar en este jueves, primer jueves de marzo. Y bueno, ya para ir cerrando el tema, porque el tiempo vuela, queremos empezar a darte unas preguntas que te pueden ayudar a analizarte y llevarte a la comprensión, a la libertad, a la verdad, de ver si tu vida está siendo regida por lo que tiene que ser, ¿verdad? Entonces yo le pedí aquí a todas mis hermosas compañeras de Asignación Divina, cada una de ellas trajo unos aportes riquísimos, pero hicieron fórmulas, se me están volviendo como muy bien, físicas, muy muy químicas, bien, científicas. muy bien. Entonces, Sandy, por favor, las preguntas con las que la persona debe empezar a evaluarse. Y pasamos con Lisa. Tengo claro quién soy, a quién sigo, a quién pertenezco, cuál es mi camino a seguir, qué debo hacer y qué no debo hacer. Lice. Sí. Espectacular. No. Ahorita las Queda copiamos. uno como No digas tengo nada, espacio no digas nada. Tengo espacio de copiarlas, por favor. Bueno, Sigue tú. el proceso de cambiar nuestro destino, para mí, repito, para mí, Sí. comienza con la
aceptación de Dios en nuestra vida. Aceptación. Abrirle el espacio a Dios para que sea Él quien determine nuestro destino realmente. Ok. O sea, en nuestra vida. Para mí la palabra destino es como tan amplia y a la vez tan vacía que para Sí. mí es la vida. O sea, tiene muchas connotaciones, pero realmente está vacía porque es incierta. Nos decía Sandy, Sí. literalmente es incierta. Entonces, después de esta aceptación, ese reconocimiento de quién es Dios, de quién es Él en nuestra vida, es mi creador, es mi papá, Y es mi... de ver mi vulnerabilidad. Exacto. Ajá, Entonces, ahí me lleva al arrepentimiento, que es donde ya yo estoy vulnerable ante el Señor, quito todas las capas que me he puesto ante Las las máscaras que tanto dificultades, hablamos. exacto, las máscaras que yo pongo ante el mundo para que la gente me vea, no, yo estoy perfecta, es que yo estoy perfecta. Entonces, no, ahí voy al arrepentimiento y le digo, Señor, perdóname por las malas decisiones. Simplemente es eso, porque la Qué lindo. tristeza, la aflicción viene de tomar malas decisiones, de tomar decisiones Son apartadas, consecuencias. exacto, apartadas de la voluntad de Dios, apartadas del propósito de Dios. Entonces, después de ese arrepentimiento, la determinación. Entonces, me determino a caminar con el Señor, a decirle, aquí estoy, ve delante de mí, ni siquiera a mi lado, delante de mí, para que seas tú quien pelee mis batallas, para que seas tú quien me respalde y esté antes que yo. O sea, que sea Él antes que yo, que no sea yo, sino Él, siempre y en todo momento. Maravilloso. Y después de determinarme a hacer eso, obedecerle. Nada que hacer. Nada que hacer. Nada que hacer. Nada que hacer. Facilito. Y para facilito. poder obedecer necesitamos la fórmula de Golda. Bueno, es una fórmula espectacular. Ya decíamos que hay un enfoque y este enfoque es una interdisciplina, que es la oración. Tenemos los parámetros que nos da la determinación, nos da un elemento de decisiones y nos da tomar fuerzas y decisiones importantes. Nos vamos también con la contundencia y la contundencia nos lleva a la materialización y claridad de todas las áreas de nuestra vida. La contundencia, creo que esa enfoque o esa falta de aplicación de contundencia en nuestras vidas es lo que nos lleva a veces a hacer lo que dice la palabra o describe como el hombre de doble ánimo. Sí. La palabra de Dios dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces necesitamos tener contundencia en la oración, contundencia en la Amén. obediencia, contundencia en la aceptación, contundencia en ese arrepentimiento, o sea, lo estoy haciendo genuinamente porque es no solamente para mi bien, sino Lisette tocaba también el tema de lo que alcanza nuestras generaciones, es comprender que tú no puedes seguir pensando que a ti te rige el destino, sino que a ti te rige el que te predestinó como hijo o hija suya con un propósito establecido para no solamente hacerte bien a ti, sino a todas tus generaciones. Entonces, contundencia en llegar a aceptar que tengo una necesidad de Dios, que hasta donde voy ahora no he podido de verdad. Y no va a poder. Y no vas a Y no poder, va a poder, porque también Lisette decía que no vaya a mi lado, sino adelante. Esa es también la falta de nosotros como seres humanos cuando conocemos de Dios, que le decimos, bueno, sí, te conozco y qué lindo alabarte, orar y saber que tú me respondes, pero de vez en cuando te pongo aquí y déjame que yo voy adelante. Y cuando ya voy como muy adelante, entonces es donde necesito que tú vuelvas y retomes y me abras el camino. Entonces, mujer, caballero que nos acompañaste en esta mañana, esperamos haber enriquecido tu día, y no solo tu día, sino tu vida con estas verdades. Tener la convicción que necesitamos a Dios, tener la convicción que ni tú ni yo somos un accidente, que ni tú ni yo somos una casualidad del destino. Fuimos escogidos por Dios para grandes cosas y Él quiere que así como te predestinó y te sientas predestinado,
que te sientas también amado y que te sientas parte de la familia de Dios. Su espacio, Mujeres en Contacto, está preparado para ti de lunes a viernes. Gracias por habernos acompañado hoy, jueves, primer jueves de marzo, y seguiremos hablando la próxima semana. Esperamos no te despegues de nosotros, de la 1370, la frecuencia F, o del TV Cable Éxito, o TV Norte, los que nos están acompañando por la televisión, y por el Facebook Live también, ¿no? Porque estamos por Facebook. Así que no hay excusas para que a las 9 de la mañana, de lunes a viernes, tengas una cita en su espacio, Mujeres en Contacto. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga, chicas, Dios las bendice. Amén. Amén. Dios los bendiga.